Muy buenas noches. Bueno, para la clase de hoy vamos a ver el tema de las biomoléculas, en este caso las biomoléculas orgánicas. ¿Sí? Espera un momentito nada más. Les comparto. Listo, ahí ya pueden observar. Bueno, entonces cuando hablamos de las biomoléculas, les doy un mapa conceptual para luego ya pasar a la presentación. Moléculas. Vamos a ver que se refiere a dos tipos, que pueden ser en este caso las orgánicas y las inorgánicas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellas? Simplemente la forma en que están compuestas, su composición, ¿sí? Estas biomoléculas se les conoce también como compuestos químicos, que se encuentran específicamente en organismos vivos. Como les mencionaba, tenemos la clasificación en inorgánicas, orgánicas y tenemos las orgánicas. Listo. Entonces, cuando hablamos de las inorgánicas, estarían dos grupos que corresponden al agua. En otra clase ya vamos a ver un poquito más acerca de la composición del agua. Ya tenemos el agua. Y tenemos a las sales minerales. Las sales minerales. Listo. En cambio, cuando nos referimos a las orgánicas, es un poquito más extenso el grupo de clasificación, porque aquí podemos encontrar a los carbohidratos, tenemos el grupo de los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Carbohidratos, de forma general, una subclasificación de estos carbohidratos se encuentran los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos. Sacáridos, disacáridos, los polisacáridos. El siguiente grupo, que corresponden a los lípidos, bueno, se les conoce como las grasas también, lípidos o grasas. Tenemos el grupo de las proteínas.
Y el último grupo que corresponde a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, que se subdividen en ARN y el ADN. ARN, también existen tipos de ARN y el ADN. Listo. Entonces ahí estaría una idea general de lo que serían las biomoléculas. También quería señalarles en cuanto a la composición que les mencionaba al inicio, que en el caso de las biomoléculas inorgánicas, pues vamos a tener distintos elementos que constituyen o están dentro de la tabla periódica. Puede ser el grupo, en este caso, de los halógenos que nosotros conocíamos, que flúor, cloro, el bromo, el yodo, aquí la presencia en este caso del agua, H2O, ¿sí? Hidrógeno con oxígeno. En cuanto a las orgánicas, va a ser el caso de los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos que tienen este factor común que estarán compuestos tanto por carbono, por el hidrógeno, por el nitrógeno, ¿sí? Serían los tres elementos fundamentales y también presencia del oxígeno. Entonces vamos a pasar a ver otra introducción para ya observar la presentación. Ya les comparto. Pizza, macarrones, ensalada. Quiero que piense por un momento en tu comida favorita. ¿Qué es? ¿Pizza? ¿Macarrones? ¿Ensalada de pollo? ¿Sushi? Todos tenemos diferentes preferencias alimenticias, pero la comida es una gran fuente de moléculas que son necesarias para la vida llamadas biomoléculas. Hay 4 biomoléculas principales que componen toda la vida y este será el tema central de este video. Antes de entrar en detalle sobre las 4 biomoléculas, necesitamos hablar sobre una palabra de vocabulario muy importante. La palabra monómero. Un monómero es un bloque de construcción si tuviera una sustancia grande, las partes que componen esa sustancia se llaman monómeros. Como bloques de construcción. Hoy vamos a hablar mucho sobre los monómeros, porque necesitamos entender de qué están hechas las biomoléculas. Y necesitamos entender las biomoléculas porque son componentes que forman la vida. Así que introduzcamos ahora las 4 biomoléculas y hablemos un poco sobre sus funciones. Empezaremos con los carbohidratos. Carbohidratos. Bueno, los carbohidratos son algo de lo que probablemente haya oído hablar cuando la gente habla de dietas. Pueden consumir menos carbohidratos o tal vez quieran muchos carbohidratos. Las dietas siempre van y vienen. La pasta y el pan son ejemplos de alimentos ricos en carbohidratos. Los carbohidratos son en realidad una fuente de energía muy importante. De hecho, esa es una gran función de los carbohidratos. Son una gran y rápida fuente de energía.
Si usted fuera un corredor de maratones, es posible que desee comer muchos carbohidratos la noche anterior a la carrera. Muchos corredores de maratón hacen esto. Se llama carga de pasta. Comen una gran cena de pasta la noche antes de salir a la maratón. Los carbohidratos tienen un monómero que nuevamente son componentes básicos. El monómero de un carburador se llama monosacárido. Sé que es un gran bocado, pero los monosacáridos forman carbohidratos. El siguiente es un grupo diverso conocido como lípidos. Los lípidos se conocen mejor como grasas. Tienen dos tipos diferentes de bloques de construcción. Un tipo de bloque de construcción se llama ácido graso y el otro tipo se llama glicerol. Ahora, los ejemplos de lípidos incluyen mantequilla, aceite y colesterol. Los lípidos, sin embargo, tienen muchas funciones excelentes. Puede pensar que eso es grasa. ¿Qué tan buena puede ser la grasa? Bueno, depende del contexto. Por ejemplo, ¿conoces esos sellos realmente adorables que ve en los calendarios? Tienen este pelo blanco esponjoso. Se llaman focas arpa. En realidad, solo se ven así cuando son bebés. Cuando crecen, no son tan lindos. Pero en su etapa de pequeños bebés tienen mucho cabello con el que nacen que los ayuda a mantenerse calientes, pero con el tiempo tienen que desarrollar grasa. Esa grasa los ayuda a mantenerlos calientes. Los lípidos son excelentes para aislar. Además, es posible que no piense que las grasas están relacionadas con la energía, pero las grasas son una gran fuente de energía a largo plazo. Pueden almacenar energía durante mucho tiempo. Digamos, por ejemplo, que quería nadar en el Canal de la Mancha. Eso es como 21 millas de natación. Los nadadores más rápidos pueden hacer eso en 7 u 8 horas, pero puede llevar mucho más tiempo que eso para el nadador promedio. En promedio 25 horas, y eso es mucha natación. Bueno, querrá asegurarse de que su cuerpo tenga suficientes lípidos, suficiente grasa almacenada para que pueda absorberlos. Porque después de quemar esos carbohidratos, recuerde que los carbohidratos son la fuente rápida de energía. Es posible que no tenga suficiente almacenamiento de energía a menos que tenga algunos lípidos a mano. Los lípidos también forman las membranas celulares, por lo que son muy importantes para la vida porque todos los seres vivos están hechos de células. Por supuesto, una cantidad excesiva de lípidos podría ser perjudicial para su salud. Recuerde que se trata de moderación. Ok, a continuación, proteínas. Cuando escucha sobre proteínas, muchas veces usted puede pensar en barras de proteínas. Dicen que contienen muchas proteínas y que ayudan a desarrollar los músculos. La proteína puede fortalecer los músculos. Algunos ejemplos de alimentos ricos en proteínas son las carnes y muchos tipos de frijoles. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, a veces usted ve estas etiquetas que dicen, este alimento tiene 20 aminoácidos. En realidad, solo están tratando de decir que tiene proteínas, y las proteínas están formadas por aminoácidos, por lo que es solo una publicidad elegante para usted. Pero además de ser importante para el desarrollo muscular, la proteína también es muy importante en otras funciones como trabajar en el sistema inmunológico y actuar como enzimas. Las enzimas están hechas de proteínas, por lo que las proteínas son importantes para el cuerpo. Ahora, cuando empezamos a hablar de genes, los genes del ADN, no los genes, usamos los códigos de ADN para las proteínas que son muy importantes para la estructura y función del cuerpo. La última gran biomolécula se conoce como ácido nucleico. Los ácidos nucleicos incluyen el ADN y el ARAN, a los que estudiaremos cuando lleguemos a la genética. Tienen un monómero llamado nucleótido. Será fácil de recordar porque los nucleótidos se parecen mucho a los ácidos nucleicos. Si considera el ADN y el ARAN, ambos están involucrados en la información genética para la codificación de sus rasgos. Se encuentran en gran parte de su comida, porque siempre que come algo que proviene de algo que alguna vez vivió, aún puede contener el ADN. Por ejemplo, cuando usted come una fresa, en realidad está consumiendo todas las células que la componen. En el núcleo de todas esas células de fresa está el ADN. Las plantas y los animales tienen ADN. Cualquier tipo de vida debe contener ácidos nucleicos como el ADN para dirigir las actividades de las células. Así que simplemente presentamos las 4 biomoléculas proporcionando ejemplos, explorando sus monómeros y brindando algunas funciones generales. Una última parte muy importante a mencionar es la estructura de estas biomoléculas. Comprender la estructura puede ayudar a predecir sus propiedades y poder identificarlas fácilmente.
Una cosa que me gusta decirles a los estudiantes es que escriban las 4 biomoléculas en el mismo orden en el que pasamos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces recuerde este dispositivo mnemónico que acompaña a estas 4 biomoléculas. Cho, cho, chon, CHONP. En lugar de masticar al final con una M, es mejor masticar con una N. La C representa el carbono, la H representa el hidrógeno y la O representa el oxígeno. Listo. Bueno, vemos el mapa conceptual y también acabamos de observar el videíto. Ya tenemos una idea clara acerca de las biomoléculas. Reforzamos un poquito más en cuanto al orden en el video, nos decían, ¿no? Como para mayor facilidad para aprendernos en el orden que nos indicaban, ¿no? Carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Interesante del video y un enfoque realmente importante en cuanto a carbohidratos con los lípidos. Muchas veces se les conoce como los dos grupos proporcionan energía al cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que debemos tomar en consideración es precisamente esta pequeña diferencia que nos mencionaba en el video. Pese a que los dos grupos proporcionan esa energía, vemos que en el caso de los carbohidratos es una energía rápida, ¿sí? Que nos mencionaba ahí, que se pierde fácilmente. ¿Cómo la podemos perder? Mediante una actividad física, puede ser el caso. Entonces, en ese grupo tomamos como referencia esa característica. En cambio, cuando hablamos de los lípidos, ¿qué nos decía? En el caso de los lípidos, nos señalaba que se considera como ese almacenamiento o esa reserva que podemos tener en nuestro cuerpo, ¿sí? En el caso de los animales, nos daba el ejemplo que muchas veces para épocas invernales, donde existen animales que se ponen, por ejemplo, en ese iglú que nos indicaba en el video, pues hibernan durante algún tiempo, digamos unos 6 meses, y necesitan un tremendo frío, necesitan esa fuente de energía, ese calor, ¿no? Entonces ahí estaría actuando específicamente la parte de los lípidos. ¿Listo? Entonces, por favor, esa diferencia entre los dos. Entonces, vamos. Vamos viendo un poquito más acerca de estos elementos. Veíamos que tenemos el grupo de las biomoléculas inorgánicas y también las orgánicas. Cuando hablamos de este grupo de las orgánicas, no se olviden el CHON, que en el último grupo de los ácidos nucleicos vemos que también existe la presencia del fósforo, pero en general vamos a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. En el grupo de las proteínas ya aparece el nitrógeno y de los ácidos aparece el fósforo. En cuanto a las biomoléculas inorgánicas, vemos que tenemos agua y sales minerales, que en este grupo, en cambio, tenemos el resto de elementos químicos. Miren, aquí está el caso del calcio, del cobalto, el cromo, el sodio, ¿sí? El cloro, el manganeso, tenemos algunos ejemplos. Y aquí nuevamente de las orgánicas que acabamos de señalar, ¿no? El CHON. Estos 6 elementos al unirse forman las biomoléculas, también llamadas macromoléculas o moléculas de la vida. En el caso de las inorgánicas, también vemos que tenemos como representante en este grupo al agua, que estaría constando por 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Es el compuesto inorgánico más importante para los seres vivos. Constituye el 60, 95% de los organismos
y es indispensable para las funciones vitales de las células. También es importante señalar en esta parte de aquí de las biomoléculas inorgánicas y también específicamente las orgánicas, cómo es esa captura de todos estos compuestos que necesitan el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, pues vemos que lo hacemos mediante una buena nutrición, ¿sí? Entonces nos decía el caso de los lípidos, que podemos encontrar estos lípidos en qué parte, en las grasas, lípidos o grasas, que pueden ser insaturadas o saturadas. Entonces pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Ahora bien, importante dentro de la parte nutricional, la pirámide nutricional, saber también los porcentajes que necesita nuestro cuerpo, como para no exceder, por ejemplo, el caso de los lípidos mismo, que necesita hasta cierta cantidad nuestro cuerpo esa grasa en cuanto a la membrana celular, ¿sí? Entonces, al exceder, cuando ya nos pasamos el límite de lo que necesita nuestro cuerpo en cuanto a los lípidos, que viene el sobrepeso, ¿no? Entonces es importante también la parte nutricional para captar todas estas biomoléculas que necesita el cuerpo, ¿no? Aquí nos dice acerca del agua mismo, el volumen de agua en la Tierra es aproximadamente de 1.500 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales 97% es salada y 3% es dulce. Entonces, en este caso vamos a analizar de los dos grupos, ¿no? En cuanto a las inorgánicas, para luego pasar a las orgánicas. Una propiedad importante también que señala en cuanto al agua sería la tensión superficial elevada, capacidad o actividad térmica elevada, solvente casi universal. ¿Qué quiere decir esta propiedad importante del agua? Solvente casi universal, pues nos permite esa mezcla entre sustancias homogéneas, entre sustancias heterogéneas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta mezcla? Que permite unir cada uno de los compuestos, de las partículas, ¿sí? Entonces, esa sería la característica de propiedad del agua. Tenemos por acá, nos dice necesaria en muchas reacciones químicas, lubricante y no proporciona energía. Entonces, miren, a diferencia de las orgánicas, en su mayoría carbohidratos y los lípidos sí proporcionan energía. Listo. Cuanto a estas inorgánicas, también tenemos a las sales minerales o sales inorgánicas insolubles en estado sólido, forman estructuras sólidas que cumplen funciones de protección y sostén. A ver, al inicio, en el mapa conceptual que les indiqué, estaba esta característica de biomoléculas inorgánicas, biomoléculas orgánicas. Y nos decía también en la parte de la definición que son biomoléculas de vida. ¿A qué se refiere? Si hablo de la vida, pues estaríamos hablando no solo del ser humano, estamos hablando también de los animales, estamos hablando de las plantas. Entonces, en estas biomoléculas inorgánicas, en la parte de las sales minerales, miren que llegan a ser o a constituirse tanto en la parte de los seres humanos, perdón, y también en la parte de las plantas, justamente aquí con esta función. Cumplen funciones de protección y también funciones de sostén. Esta característica, esta funcionalidad, las vamos a encontrar también en las plantas. Dice aquí como caparazones o esqueletos, aquí en los animales, en el ser humano, internos de algunos invertebrados marinos, huesos o dientes de vertebrados.
paredes celulares o asociadas a moléculas como la hemoglobina. Los ejemplos, miren, aquí tenemos algunos fosfatos, algunos ácidos también. El ácido carbónico, aquí tenemos el sulfato también y el fosfato. Los electrolitos o iones son minerales con carga eléctrica que cumplen funciones vitales. Algunos de estos son el sodio, el potasio, cloro, calcio, magnesio, está el cobre, el zinc. Algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a la parte de los minerales. Entonces aquí importante también que nuestro cuerpo obviamente está fabricando todas estas sales minerales, pero también está la parte del aporte nutricional que nosotros podemos consumir para ayudar a nuestro organismo para que tenga también estas sales minerales o estos electrolitos o iones. Bueno, vamos al siguiente grupo, las biomoléculas orgánicas. También se les suele llamar macromoléculas o moléculas de la vida. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Entonces aquí, solo como para que no se me olviden, tenemos en cuanto a los carbohidratos, en su mayoría carbono, hidrógeno, oxígeno. Los lípidos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Las proteínas, tendríamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y los ácidos nucleicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también tendríamos el fósforo. El fósforo, ¿sí? Bueno, como les señalaba también, vamos a tener en forma general, miren, carbono, hidrógeno y el oxígeno. Esto sería en cuanto a los porcentajes, el alto porcentaje. Más sin embargo, vamos a encontrar el menor porcentaje, el caso del fósforo, el caso del azufre, ¿sí? Aquí nos dice, ¿no? Presencia del azufre, presencia del fósforo, pero en mayor porcentaje, lo que les señala, carbono, hidrógeno y oxígeno. En cuanto a los carbohidratos, son biomoléculas formadas por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Su fórmula condensada es un átomo de carbono por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. O sea, sería la fórmula molecular. Aquí nos dice como condensado, pero se le conoce como fórmula molecular, en la que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en una proporción 1, 2, 1, ¿sí? Refiriéndose a lo que les acabo de explicar, un átomo de carbono, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Aquí estos números estarían enfocados en cuanto al subíndice de cada uno de estos elementos. Los más sencillos o pequeños son llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. ¿Cuáles serían estos? En el mapa conceptual les indiqué la subclasificación. Teníamos los monosacáridos, los disacáridos y también los polisacáridos. Entonces, si nos referimos a los más pequeños, sería el caso de los monosacáridos.
dan la energía sencilla de arranque y son componentes estructurales. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza, se desempeñan en la dieta como nutrientes energéticos o combustibles. Entonces, en esta partecita de aquí es bastante importante esta palabrita de combustibles. Justamente por esta característica de los carbohidratos, ¿sí? Para que no nos confundamos con los lípidos. ¿Qué pasa cuando ponemos el combustible, la gasolina al carro? Pues hasta cierto kilometraje se acaba, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Nuevamente poner más gasolina. Justamente es esa funcionalidad de los carbohidratos. Se consume con facilidad, cierta actividad física que realizamos, mental también, pues se consume bastante rápido. En cambio, los lípidos, la otra característica es, como les señalaba, que son más bien esta energía de reserva, ¿sí? Es a largo tiempo. No se consume tan rápido como el caso de los carbohidratos. El almidón y el glucógeno sirven para almacenar energía en vegetales y animales respectivamente. Entonces aquí, respectivamente, nos quiere decir que en el caso de los vegetales vamos a encontrar los almidones como carbohidratos. En el caso de los animales, el glucógeno. De ellos se obtiene el algodón, el lino para vestirnos. De la celulosa se obtienen la madera y el papel. El sufijo sacárido significa azúcar. El caso de los carbohidratos tienen estos nombres, ¿no? Carbohidrato, hidratos de carbono o también conocidos como azúcares. Los carbohidratos se clasifican de dos maneras, por el número de carbonos que presentan y por las unidades de azúcar que los forman. Entonces aquí tenemos la clasificación por el número de carbonos que presentan. Tenemos el caso de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 y 6 carbonos. Aquí están los ejemplos: triosa con 4, tetrosa, 5 pentosa y 6 hexosa. Entonces aquí, como para recordar un poquito en la parte de la química también, asociándole, miren, tendríamos el prefijo. ¿Sí? Este prefijo que va asociado al número de carbonos. Tri, tet, pent y ex. Y pues el caso de los carbohidratos, terminación osa. ¿Listo? Esta sería una clave como para recordar esta clasificación por el número de carbonos en los carbohidratos o los hidratos de carbono. La otra clasificación por unidades de azúcar que los forman: 1, monosacáridos; 2, disacáridos; y varios de 3 en adelante, polisacáridos. En general, cuando vamos a la parte de los libros, vamos a ver que lo más común será esta clasificación, no por el número de carbonos, más bien por las unidades de azúcar que los componen, ¿sí? Estos nombres son los que ustedes van a encontrar en la literatura: sería monosacárido, disacárido, trisacárido, perdón, polisacáridos, ¿no? Polisacáridos, les recuerdo nuevamente, de 3 en adelante.
A ver, aquí tenemos las estructuras abiertas o cerradas también. Nuevamente, en cuanto a la forma, ¿no? Cómo se están uniendo estos carbonos, estos hidrógenos y también los oxígenos. A eso se refieren las estructuras. Consumimos los azúcares en forma cerrada y los asimilamos en forma abierta. Entonces, ¿qué va a haber? Si existe esa transformación de una forma cerrada a una forma abierta, pues va a haber ruptura de los enlaces, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo en esta conversión de cerrada a abierta. Entonces, aquí tenemos algunos grupos o ejemplos en este caso. Tenemos la glucosa, la lactosa, la fructosa, la ribosa también está por aquí, la desoxirribosa. Entonces, nuevamente la terminación, todos terminan en osa cuando hablamos de los carbohidratos. En este caso, ¿qué nos dice? Si hablamos del número de carbonos, estarían compuestos por unidades de carbono en cadena cíclica, ¿no? En forma cerrada. Esta forma sería cuando los consumimos, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces están formados por un solo azúcar, por ejemplo, la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa, desoxirribosa. Aquí no sé si me está entendiendo, sin embargo, les aclaro nuevamente. Miren, está en este grupo de los monosacáridos, ¿sí? Entonces, monosacáridos, aquí en cuanto a la clasificación del número de carbonos, podríamos decir que tiene un carbono, ¿sí? Más sin embargo, miren, lo que en realidad representa sería esta cadena cíclica que tiene ¿cuántos carbonos? Uno, ya se me puso, a ver, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 5. En forma hexagonal, miren, en un doble enlace estaría la presencia del oxígeno. Más sin embargo, esta estructura cerrada hexagonal que se puede unir también a otra estructura hexagonal. Si presenta dos glucosas, la unión de dos glucosas, ya estaríamos hablando de un disacárido. Entonces, en cuanto a esta estructura, se refiere específicamente a lo que les acabo de explicar, que tenemos en un monosacárido solamente esta forma cerrada hexagonal. Pero si hablo de un disacárido, en cambio, veo la unión de dos monosacáridos, que quiere decir en cuanto a esta estructura,